Primero que todo, muy buenas tardes, muy buenos días o buenas noches. Pasamos a explicar el trabajo de inteligencia artificial, aprendizaje autónomo, trabajo final, equipo número uno, compuesto por Kevin Cortés, Ricardo Román y Cristian Oriana, el cual está compuesto por 6 ítems. Uno, que va a ser primero la introducción. Dos, el análisis del dataset y sus desafíos. 3, la estrategia elegida para abordar la tarea. 4, el componente clave del modelo. 5, los resultados y las métricas clave. Y por último, la conclusión. El dataset entregado incluye flujos de red de múltiples atributos como el IP, puertos, protocolo, la duración de la comunicación, la cantidad de bits y paquetes, entre otros. Estos flujos están etiquetados con clases como normal, attract, big y además con el tipo de ataque específico que queremos predecir, como el por scan, el brute force, que es por fuerza bruta, DOS, de negación de servicio, ping scan o normal. Uno de los primeros desafíos fue entender la estructura del dataset y las limitaciones en el entorno computacional, trabajado con Google Colab y una GPU de A100, lo que impone restricciones de tiempo en el entrenamiento de la memoria. El análisis del dataset y sus desafíos, principalmente en el análisis del dataset lo principalmente lo estructuramos en 5 puntos. Una estructura tubular con 12 atributos, principalmente el flujo de la red, incluyendo las IPs, origen, destino, protocolo, puerto de comunicación, byte, paquetes y bandejas de TCP y marcas temporales. Etiquetas disponibles como la clase o class, el attracker, la víctima, el attract type, el port scan, el brute force, DOS, que es la denegación, ping scan y tráfico normal. Los datos generados en el entorno de OpenStack se simula una red corporativa pequeña con un comportamiento del usuario en un tráfico malicioso. Se presentan columnas irrelevantes para el modelo desde un punto de vista de la generación de las IPs y fechas que se puede introducir un ruido si no se elimina. También los atributos con una unidad mixta con valores en formatos de 3.18M y 2.1K que requieren transformación antes del modelo. Los principales desafíos identificados en este trabajo fueron la clase altamente desbalanceada. La mayoría de los registros corresponden a un tráfico normal, mientras que los ataques específicos con ping scan o fuerza bruta son eventos que son muy frecuentes, digamos, que dentro de la ciberseguridad. Esto representa un riesgo sobre el ajuste y el modelo que solo predicen la clase mayoritaria. Otro punto fue el dato principalmente categórico y parcialmente numérico, lo que hace que es necesario aplicar codificación especializada en variables como el protocolo, el flag, sin afectar a atributos continuos. La otra es la columna irrelevante de la alta cardinalidad, elementos como dirección IP, fechas e identificadores de ataque que nos aportan valor predictivo y podrían inducir al modelo a memorizar un lugar de generalizar. El formato mixto, por ejemplo, de datos numéricos, algunos valores están en notación textual, con sufijos como M, que es megabyte, o K, que son los kilobytes, lo que exige funciones de conversión personalizadas para asegurar la consistencia. Y lo otro, para finalizar, las limitaciones en el entorno de ejecución, que Google Colab. El entrenamiento debía completarse teniendo un tiempo reducido de ejecución, con memoria limitada y aprovechando la aceleración de una GPU A100. La estrategia elegida para abordar el trabajo, dada la naturaleza tabular del dataset y la necesidad de capturar patrones tanto simples como complejos, optamos por una estrategia híbrida basada en ensamble. Es decir, la arquitectura combinada de dos modelos poderosos como TabaNet, que es una red neuronal especialista diseñada para datos tabulares que utiliza atención secuencial, y LICE-GVM, que es un modelo basado en árboles de decisión optimizados para la velocidad, eficiencia y memoria de precisión.
La elección se basó principalmente en pruebas empíricas, modelos como de redes densas tradicionales tenían buena capacidad de aprendizaje, pero tendían al sobreajuste y era más sensible el desbalance de las clases. En cambio, con el Ensemble, el TabNet más el LGBM, combina lo mejor de ambos mundos. En una primera versión utilizamos Machine Learning utilizando redes neuronales con varias capas, lo que nos entregó un modelo estable con un resultado que permitió estar sobre la línea base. Resultó ser un buen modelo, un modelo adecuado, pero quisimos explorar otra estrategia. En versiones siguientes, la elección se basó en pruebas que hicimos con modelos con redes más densas, tradicionales, que tenían buena capacidad de aprendizaje, pero tendían a sobreajuste y eran más sensibles al desbalance de clases. Optamos finalmente por una estrategia híbrida basada en ensemble. ¿Cuáles son los componentes clave de este modelo? Tiene un componente de preprocesamiento donde convertimos las unidades que están en bytes o megabytes o kilobytes a bytes reales. Eliminamos columnas irrelevantes como las IPs y fechas, generación de nuevas variables como bytes per packet y duración por packet. Se aplicó one-hot encoding en columnas categóricas como proto y flags, escalando min-max a las variables numéricas. Eh, También empleamos balanceo de clase utilizando random oversample para generar un conjunto de entrenamiento balanceado y evitar que el modelo favorezca clases mayoritarias. Después utilizamos un balanceo de clase con TabNet y LikeGBM que se entrenan utilizando una validación cruzada estratificada. Las predicciones se combinan mediante promedio para lograr mayor estabilidad y evitar el sobreajuste. Y finalmente propusimos una evaluación y visualización en donde se incorporan reportes de clasificación y matrices de confusión para evaluar el desempeño por clase. ¿Cuáles fueron los resultados y métricas claves? En la fase de validación, el ensemble logró un macro F1 score significativamente superior a los modelos individuales que probamos. La combinación de TabNet y LikeGBM demostró ser especialmente efectiva en clases minoritarias como el Brute Force y PingScan. Además, el archivo de predicción de submisión que enviamos a Kaggle fue construido siguiendo el formato de evaluación exigido sin valores nulos ni IDs duplicados. Presentamos una captura de pantalla que muestra cuál es el procesamiento en el entrenamiento del modelo. Pueden ver aquí los peaks que corresponden al fit de la función TabNet que se utiliza para minimizar la función de pérdida para ajustar los parámetros del modelo. Como conclusiones del análisis podemos ver que tiene un rendimiento alto en clases como denegaciones de servicio, PingScan y PortScan. Algunas confusiones entre brute force y las no clasificadas muestran que el modelo aún tiene dificultades para detectar ciertos ataques que son sigilosos. En la matriz podemos ver que el modelo no está sesgado totalmente hacia la clase mayoritaria gracias al balanceo de las clases, y las cifras que muestran en el ensemble es estable, generaliza bien en distintas clases con una gran cantidad de aciertos en la diagonal. Como parte de las conclusiones, pensamos que el modelo híbrido con Deep Learning más árboles de decisión permitió abordar eficazmente el problema de detección de intrusiones. La estrategia que pensamos no solo fue para maximizar el rendimiento, sino también para adaptarse a entornos de entrenamiento limitados, manteniendo tiempos razonables y evitando un sobreajuste. La solución pensamos que es escalable, interpretativa y replicable. Puede extenderse fácilmente a escenarios nuevos de ciberseguridad con estructuras de datos similares.